pero aquí estamos con la ayuda de nuestro Dios para poder dar inicio a este sábado especial y también con esta temática que hoy está muy, pero muy interesante, ¿sí? Enoc en el tiempo del fin. Vamos a rogar la presencia de nuestro Creador. Oremos. Querido Dios, santificado y glorificado es tu nombre, Señor. Muchas gracias porque temática tú permites, Señor, que podamos estar iniciando este sábado con tu bendición. Rogamos, por favor, la guía de tu Santo Espíritu y que todo lo que durante este tiempo, Señor, de transmisión se va a realizar, el tema que va a exponer el hermano, Señor, sea de bendición para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Quédate, Señor, acompañándonos con tu presencia y bendice también a cada hermano o hermana que se está conectando, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. En esta noche continuamos con esta bendecida serie, sí, Victoriosos en Jesús, con el tema Enoc en el tiempo del fin. El exponente es Andrés Aragón, que nos está acompañando en directo desde Colombia. Así es que feliz sábado, Andrés. Gracias por estar acompañándonos. ¿Cómo lo pasaste? Un poquitito de presentación, sí, ¿cómo pasaste estos tiempos? Creo que ya hace un par de meses que no nos veíamos y hoy nos acompañas. Tu micrófono, prende tu micrófono. Bueno, muy buenas noches. Bendiciones para cada uno de ustedes. Que el Todopoderoso les cuide, les guarde y les proteja, no solamente en estos días, sino en el año que viene también. ¿Cómo la pasé estos días? Pues la verdad, no me fue muy bien que digamos. Estuve en el hospital. eh, Tengo un problema problema renal, pero pues ya me siento mucho mejor también. Así que en la salud y en la enfermedad hay que darle gracias a Dios. Amén, es cierto. Y vamos a estar orando por tu salud, Andrés. Y bueno, también gracias por acompañarnos para que esta noche sea presentado este tema que va a ser de bendición para todos nosotros. Bien, aprovecho en comentar también con los hermanos quienes nos van acompañando a través del Facebook, también a través del YouTube. Sí, ustedes van a poder hacer su pregunta de acuerdo a la temática que se va a ir exponiendo en esta noche. Pueden dejar en los comentarios y por ahí vamos a estar leyéndolos para que esta pregunta se lo hacemos llegar a Andrés. Sí, entonces aprovecho también en agradecer a Trayecto Adventista y todas las páginas aliadas que nos están permitiendo para poder sacar la transmisión. Saludos, feliz sábado para todos los que están conectados, ya sea por el Facebook y también por el canal de YouTube Adventista Anunciando la Verdad. Así que sean todos bienvenidos a esta serie con este tema muy interesante, Enoc en el tiempo del fin. Dejamos los micrófonos para nuestro hermano Andrés, que es todo el tiempo suyo. Muchas gracias. Bien, mis queridos hermanos, yo sé que ya hemos orado, pero pues este servidor tiene por costumbre orar siempre que va a abrir la palabra de Dios. Independientemente de nuestros defectos de carácter, tenemos que tener sinceridad de corazón y receptividad para poder dejarnos enseñar del Espíritu Santo. Así que vamos a inclinar el rostro y vamos a hablar una vez más con nuestro Dios. Santo Padre, que estás en los cielos, te damos gracias por esta noche que nos das, gracias por darnos un trabajo, por darnos un techo, por darnos un plato de comida. Gracias porque si nos ponemos a pensar, son muchas, muchas las bendiciones que tú nos das a cada día y en cada segundo. Padre Santo, queremos pedir primeramente el perdón de nuestros pecados, rogando que sea Jesús quien nos limpie con su sangre preciosa y que su Santo Espíritu esté con nosotros en esta noche para poder entender un poco más de tu palabra, oh Dios. Una temática que es supremamente importante, que está relacionada con el carácter del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Así que por favor, ayúdanos para poder entender tu palabra y ayúdanos también para atesorarla en nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a ubicarnos en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis. Quiero por favor que localicemos el capítulo 12. Apocalipsis,
el capítulo 12 y leemos en el versículo 17. No obstante, antes de leer el pasaje, yo quiero colocar la introducción para poder entender la temática. La Biblia dice que al final de la historia vivirá un pueblo muy especial, un pueblo que será diferente a todos los pueblos que alguna vez han existido a lo largo de la historia. Un pueblo radicalmente diferente a cualquier pueblo que el ser humano haya conocido. A ese pueblo se le conoce como los 144,000. Tendrán un carácter tan especial que serán llevados al reino de los cielos sin pasar por la experiencia de la muerte. En otras palabras, no van a tener que morir, sino que podrán contemplar con sus propios ojos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo y serán trasladados al reino de los cielos para estar allí durante 1000 años. Ese es el premio que tiene este pueblo fiel. No pasar por la experiencia de la muerte y contemplar la venida de Cristo con sus santos ángeles, con sus propios ojos. Ahora, este pueblo tiene muchas cualidades, este pueblo tiene muchas características, pero quiero que note que este pueblo tiene 4 características principales por las cuales no verá la muerte, sino que serán llevados vivos al reino de los cielos. 2 de esas características se encuentran allí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Dice la palabra de Dios: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a combatir al resto. La palabra resto en griego es loipon, que significa un remanente, un sobrante, lo que quedó. Y se fue a combatir al remanente de la descendencia de ella. ¿Quién es? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La característica número 1 de este pueblo es que guarda los mandamientos de Dios. Nótese que no dice que intenta guardarlos. No dice que se esfuerzan por hacerlo, por intentar cumplir. No, dice que guardan de manera absoluta, obedecen los mandamientos de Dios. Y número 2, dice que este pueblo tiene el don, en este caso el testimonio de Jesús. Ahora, ¿qué es el testimonio de Jesús? Bueno, si tú vas a Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, encontramos la conversación de Juan con un ángel. Y Juan siente el impulso de adorar al ángel que le está revelando esas visiones. Y básicamente el pasaje dice que el ángel le dice: no, no lo hagas, que yo soy siervo como tú y como tus hermanos, que se atienen al testimonio de Jesús. Y después dice: adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora, cuando hablamos de espíritu de profecía, que es el testimonio de Jesús, según 1 Corintios 12, estamos hablando del don profético inspirado por el Espíritu Santo, con el propósito de testificar de Cristo Jesús. Esa es la misión del Espíritu según Juan capítulo 16, versículos 13 al 15. Testificar de Cristo. Y uno de los dones que el Espíritu utiliza para poder dar testimonio de Jesús es el don de la profecía. Es decir, este pueblo especial no solo guarda los mandamientos, sino que tiene el don profético inspirado por el Espíritu Santo. En otras palabras, son profetas, lo dice Apocalipsis 22. Una tercera característica se encuentra en Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Apocalipsis 14, versículo 12. En realidad aquí repite una característica, pero añade otra. Dice allí: aquí está la jupomoné, la paciencia, no tanto, la perseverancia, sería una mejor traducción. La perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Ahí está la característica que se repite, pero después dice: y tienen la fe de Jesús. Tercera característica de este pueblo especial: tiene fe, pero no cualquier fe, sino la fe de Jesús. Y la cuarta característica se encuentra allí mismo.
Se dice que es un pueblo santo. Es lo que dice el pasaje. Aquí está la paciencia de los santos. La palabra santos viene del griego agión, significa apartado o consagrado para un uso especial. 4 características de este pueblo. Número 1, guarda los mandamientos de Dios. Número 2, tienen el espíritu de la profecía. Número 3, tienen fe, pero no cualquier fe, sino la fe de Jesús. Y número 4, son santos, es decir, apartados especialmente para Dios. Esas 4 características son las que tendrá el pueblo de Dios, por lo menos 4 características básicas, son las que tendrá el pueblo de Dios al final de la historia de la raza humana, o por lo menos del mundo como lo conocemos. Ahora, quiero que por favor vayamos un momentico a Mateo capítulo 24, y vamos a leer el versículo 37. Mateo capítulo 24 y el versículo 37. Note la comparación que hace Jesús en tal pasaje. Dice allí, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Nótese entonces que Jesús está comparando 2 eventos. Está comparando lo que ocurrió en la época de Noé, es decir, el diluvio que devastó el mundo por completo, por lo menos el mundo que conocían ellos, y lo está comparando con la segunda venida. En otras palabras, los días del diluvio o lo que sucedió en aquel entonces llega a tipificar o a ejemplificar lo que ocurrirá inmediatamente antes y durante la segunda venida de Cristo. Es decir, que si queremos comprender qué es lo que va a pasar en el futuro con respecto al pueblo de Dios, con respecto a la segunda venida, con respecto a los impíos y toda esa cuestión, necesitamos estudiar la historia del diluvio, porque como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, la primera pregunta que me surge al estudiar la historia del diluvio es, ¿cuál era la condición moral que reinaba o que pululaba en aquellos días? Es decir, ¿cuál era el estado moral de los habitantes del mundo en aquel entonces? ¿Cuál era la condición moral de aquella civilización antidiluviana? En Génesis capítulo 6 está escrito que el corazón del hombre se corrompió en gran manera, que el hombre se extravió, que el hombre corrompió su camino sobre la faz de la tierra. El hombre no solamente dice el pasaje en Génesis 6 que sus pensamientos eran de continuo solamente el mal, sino que si tú lees el versículo 10, podrás darte cuenta que esos pensamientos inicuos se manifestaron en sus acciones. La tierra se corrompió en gran manera. A la vista de Dios, la tierra fue contaminada. Tanta era la maldad reinante en aquellos días que dice el pasaje que a Dios le dolió su corazón el haber creado al hombre. ¿Ustedes se imaginan eso? O sea, debía ser una condición moral tan decadente la que existía en aquellos días, tanto para que Dios le haya dolido en su corazón el habernos creado. Eso, sinceramente pienso que todavía no hemos llegado a la maldad que existía en aquellos días. Falta un poquito, y cuando la maldad del mundo actual llegue a su colmo, los eventos finales ocurrirán rápido. Estamos a puertas de que eso ocurra. Esa era la condición reinante en aquellos días. Si tú lees Romanos 1, si tienes la oportunidad, te vas a dar cuenta que existían pecados supremamente impactantes. Pecados como vicios contra la naturaleza, hombre con hombre, mujer con mujer, del mismo modo y en el sentido contrario, dijo una reina alguna vez, ¿no? Pero era una decadencia moral tan impresionante que Dios decidió raer el mundo entero con un diluvio. Ahora, cuando nosotros analizamos un poquito más la historia del diluvio,
podemos darnos cuenta que existía una sola clase de impíos, una sola clase, eran los descendientes de Caín. Se sabía que ellos eran impíos. Pero cuando analizamos un poquito más, nos damos cuenta que habían dos clases de justos en aquellos días. No solamente había una clase, eran dos clases de justos. De impíos era una sola, pero de justos habían dos clases. Quiero que notemos la primera clase y vamos a darnos cuenta que todos estos que voy a nombrar a continuación tienen una característica en común. Note lo que dice Génesis. Vamos a leer el capítulo 5 y leemos el versículo 5. Dice allí: así todos los días de Adán fueron 930 años y murió. ¿Qué pasó con Adán? Se murió. Dios le dijo a Adán: no comas, porque si comes mueres. Y Adán comió, y 930 años, ¿qué pasó con Adán? Murió. Versículo 8. Así todos los días de Set fueron 912 años y murió. Versículo 11. Así todos los días de Nos fueron 905 años y se murió. Versículo 14. Así todos los días de Cainán fueron 910 años y se murió. Versículo 17. Así todos los días de Macalagel fueron 895 años y también se murió. Versículo 20. Así todos los días de Jared fueron 962 años y se murió. Y ahora nota el versículo 27. Así todos los días de Matusalén fueron 969 años y se murió. ¿Qué característica tiene en común este grupo de santos? Que todos, ¿qué? Que todos murieron. Ahora voy a repasar rápidamente un poco de lo que ocurrió en el Génesis. Dios dijo al hombre: hombre, te dejo un solo mandamiento, uno solo. Si tú quebrantas mi mandamiento, vas a introducir la muerte. Tú no sabes qué es eso, pero la vas a introducir. Y como consecuencia, tu descendencia también tendrá que morir. Todos sabemos que la Biblia dice que Adán comió del fruto porque escogió más el amor hacia su esposa que el amor al mismo Dios, ¿verdad? Y como consecuencia introdujo la muerte. Pero nosotros sabemos que Adán, después de su pecado, se arrepintió. Sacrificó un cordero en señal de arrepentimiento. Y de ahí en adelante intentó vivir una vida santa, justa y piadosa delante de los ojos de Dios. Pero al final de cuentas, al final de sus días, Adán murió. Yo me imagino, y voy a ilustrar un poco lo que dice el libro Patriarcas y Profetas, pero básicamente yo me imagino que en aquel entonces los descendientes de Adán se empezaron a preguntar entre sí: ¿de qué vale entonces servir a Dios si al final de cuentas yo también voy a morir? ¿De qué me vale apartarme de los placeres de este mundo si al final de cuentas yo también tendré que experimentar la muerte como Adán? ¿De qué me vale apartarme de mis gustos carnales si al final de cuentas Dios me va a pagar con la muerte? Entonces, ¿de qué vale servir a Dios? Eso es lo que se estaban preguntando ellos. Pero la Biblia dice que Dios es un Dios de esperanza, un Dios de amor y un Dios que recompensa a quien le busca de corazón. Y en aquellos días existió otra clase de justo que no pasó por la experiencia de la muerte. Ese justo se llamaba Enoc. Dos bandos, los que murieron en Cristo y aquel justo que no murió, que fue llevado ¿a dónde? Al reino de los cielos. Ahora la pregunta es: ¿por qué Enoc, hijo de Jared, fue llevado vivo al reino de los cielos sin pasar por la muerte? ¿Saben por qué? Porque Enoc tenía 4 características principales por las cuales fue trasladado vivo al reino de los cielos. ¿Quieren estudiar esas 4 características? Vamos a darnos cuenta de algo muy interesante. Primera característica, Génesis, el capítulo 5. Génesis, el capítulo 5.
Y vamos a leer el versículo 22. Génesis capítulo 5, versículo 22. Dice allí: después que nació Matusalén, Enoc, escuche bien, anduvo con Dios 300 años y tuvo otros hijos e hijas. ¿Cuánto tiempo Enoc anduvo con Dios? 300 años. ¿Hace cuánto tú andas con Dios? Muchas veces a nosotros se nos hace difícil, humanamente hablando, el poder pasar un solo día con Dios. Enoc pasó con Dios 300 años. Y muchas veces nosotros ni siquiera nos podemos aguantar media mañana en la iglesia. O llegamos tarde, o puede ser que lleguemos temprano, pero cuando vemos que se va acercando el mediodía, por lo menos el culto aquí en Colombia acaba a mediodía, a las 12. Y ya vemos que son las 11:30, miramos el reloj y mantenemos desesperados porque queremos que el predicador acabe para irnos para la casa. Y nos paramos y nos sentamos, queremos irnos, pero nos da pena, tenemos que esperar que acabe el culto por etiqueta, por el que dirán, etc. Muchas veces nos cuesta pasar con Dios 3 horas y media que dura el culto, casi 4. Y así queremos ser trasladados al reino de los cielos. Enoc, para poder ser llevado vivo al reino de los cielos, tuvo que caminar con Dios 300 años. Bastante tiempo. Ahora, nótese que esa característica de caminar con Dios se repite nuevamente. Versículo 24, dice allí: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. 2 veces se enfatiza que Enoc caminó con Dios. Ahora, la expresión caminar con Dios en hebreo se dice Derek ek Elohim, así se dice, Derek ek Elohim. Es una expresión cultural, se conoce como hebraísmo, que básicamente implica andar en obediencia a Dios. Derek ek Elohim. Guardar los mandamientos, eso significa caminar con Dios. Les coloco, por ejemplo, un pasaje, Salmo 119, versículo 1, que dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Dios o en la ley de Jehová. Es decir, caminar con Dios es andar en su ley. Otro ejemplo más, en Ezequiel capítulo 18, creo que es el versículo 9, dice, quien en mis ordenanzas camine y guarde mis derechos y obre rectamente, este justo vivirá, dice el Señor. Es decir, la expresión caminar con Dios es un equivalente a guardar la ley de Dios. Primera característica de Enoc, guardó los mandamientos de Dios. Ahora, el Nuevo Testamento también da testimonio de eso mismo. Note lo que dice el libro de Hebreos, el capítulo 11. El libro de Hebreos, el capítulo 11, mi capítulo favorito. Hebreos capítulo 11. Y note lo que dice el versículo 5. Hebreos 11, versículo 5. Dice allí: por la fe Enoc fue trasladado sin ver la muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Y antes de ser trasladado, escuche bien, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Note que Enoc agradó a Dios. Agradar a Dios, según el versículo 6, significa tener fe en Dios. Pero agradar a Dios también es guardar sus mandamientos. Note Primera de Juan, el capítulo 2. Primera de Juan, el capítulo 2. Y leemos aquí en el versículo... vamos a leer el Primera de Juan capítulo 3, mejor. Primera de Juan capítulo 3. Y vamos a leer... Primera de Juan capítulo 2, versículo... Primera de Juan capítulo 2,
capítulo, se me perdió, aquí está, ya lo encontré, capítulo 3, perdón, primera de Juan, capítulo 3, versículo 22, ¿qué es agradar a Dios? Dice allí, y cuanto pedimos, lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. ¿Qué es agradar a Dios? Guardar sus ¿qué? Sus mandamientos. Por lo tanto, desagradar a Dios o no agradar a Dios es desobedecer su ley. Puedes leer, por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 7 y versículo 8. Dice, parafraseo, dice básicamente que los que viven en la carne no pueden sujetarse a la ley de Dios porque no pueden. Así los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Agradar a Dios es guardar sus mandamientos, tener fe, vivir en el Espíritu, guardar sus mandamientos. No agradar a Dios es vivir según la carne y por implicación no se puede sujetar a la ley de Dios y por implicación, valga la redundancia, no puede agradar a Dios. Así que la primera característica de Enoc es que caminó con Dios o agradó a Dios, que es lo mismo que guardar los mandamientos. ¿Cuántos mandamientos? Todos. Porque la Biblia dice en Santiago 2:10 que el que quebranta uno se hace culpable de ¿cuántos? De todos. 10 menos 1 igual a ninguno. Primera característica de Enoc, guardó los mandamientos de Dios. La segunda característica se encuentra en el libro de Judas, el capítulo único. Judas, el capítulo único, y leemos en el versículo 14. Judas, capítulo único, versículo 14. Dice allí, de ellos también profetizó Enoc. ¿Qué fue lo que hizo Enoc? Profetizó. Enoc era profeta. Tenía el espíritu de la profecía. De ellos también profetizó Enoc. ¿Cuál Enoc? El séptimo desde Adán, cuando dijo, he aquí el Señor viene con sus santos miles de millares a juzgar a todos y a convencer a todos los impíos de todas las malas obras que cometieron y de todas las insolencias que pronunciaron esos impíos pecadores contra él. La segunda característica de Enoc es que era profeta. Enoc profetizó. Tenía el espíritu de la profecía. Y dicho sea de paso, el tiempo de la profecía, que vendría el diluvio, se encontraba en el nombre de su hijo, Matusalén. Pero ese va a ser un estudio para más adelante. Vamos a darnos cuenta que en el nombre Matusalén se encontraba la fecha exacta de cuando habría de caer el diluvio. Cuando Matusalén muriese, Madushalaya significa cuando muera será enviado. En ese mismo momento, cuando Matusalén muriese, era la señal que mostraba que el diluvio habría de caer prestamente. Esa era la profecía de Enoc, pero después hablaremos de ello. Segunda característica de Enoc, era profeta, tenía el espíritu de la profecía. Tercera característica de Enoc, lo leímos en Hebreos 11:5, dice, por la fe Enoc fue trasladado sin pasar por la muerte. Es decir, Enoc tenía fe, según Hebreos 11. Pero déjeme decirle que Enoc no tenía cualquier fe. Mira, cuando tú analizas Hebreos 11, podrás darte cuenta que habla de los grandes héroes de la fe. Es el capítulo inconcluso, porque faltan muchísimos más héroes que han vivido a lo largo de la historia de la raza humana. Pero menciona a algunos del Antiguo Testamento, entre ellos Enoc, y habla de la fe que tuvieron estos hombres, y después en el capítulo siguiente, como culminación del capítulo anterior, se dice que tenemos que colocar los ojos puestos en Cristo, quien es el autor y perfeccionador de la fe. Hebreos 11 habla de la fe de estos personajes. Hebreos 12 dice que el autor de esa fe y el perfeccionador de la misma es Cristo Jesús. Es decir, Enoc no tenía cualquier fe. Enoc tenía la fe de Jesús. Y la cuarta característica de Enoc se encuentra en su nombre. El nombre Hanok en hebreo. El nombre Hanok significa apartado o dedicado a. Eso significa apartado
o dedicado a. Podríamos decir que es un sinónimo de la palabra santo, apartado o dedicado a. Ahora, ¿saben qué es lo interesante? Que la Biblia dice que Caín, el que mató a Abel, tuvo un hijo y le construyó una ciudad. Y el nombre de su hijo era Enoc. Era apartado. Pero el problema es que era apartado para el diablo, para Satanás. Porque en Primera de Juan, el capítulo, creo que es el capítulo 3, parece que es el capítulo 3, dice que Caín era del maligno y mató a su hermano. Es decir, su hijo Enoc era apartado para Satanás, para el maligno. Era un satánico. Y Enoc le construye una ciudad. Perdón, Caín le construye una ciudad a su hijo Enoc. Pero Enoc, hijo de Jared, era apartado o dedicado especialmente para Jehová, el Dios verdadero. Tanto así que Dios le dice a Enoc, mira Enoc, ya caminaste conmigo aquí en la tierra durante 300 años. Ahora vente conmigo y caminaremos por toda la eternidad. 4 características por las cuales Dios se llevó a Enoc al cielo sin pasar por la experiencia de la muerte. Número 1, guardó los mandamientos de Dios. Número 2, tenía el espíritu de la profecía. Número 3, tenía fe, pero no cualquier fe, sino la fe de Jesús. Y número 4, era especialmente apartado o dedicado a Dios. Pregunto yo, familia, ¿esas 4 características son las mismas que tendrá el remanente al final de la historia? Al principio del estudio vimos que son las mismas 4 características. Y así como Enoc, por las 4 características que tuvo, fue llevado vivo al reino de los cielos, los 144,000 también serán llevados vivos al reino de los cielos sin pasar por la experiencia de la muerte. En otras palabras, en la tipología, Enoc llega a ilustrar al pueblo santo de Dios que vivirá en la recta final de la historia. Ahora, ¿por qué es importante esto, hermanos? Porque como fue en los días de Noé, los días del diluvio, así será la venida del Hijo de Dios. Enoc es un testimonio vivo de que es posible vivir en un mundo lleno de pecado, pero sin pertenecer a él. Es posible. Enoc testifica en nuestros días de que eso es posible. Así como él lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. Ay, hermano Andrés, es que en aquella época las cosas eran diferentes, no había tanta tecnología, como dicen algunos, no había tanta contaminación. No, señores. En primer lugar, sí había mucha tecnología, lo dice la hermana Joye, Patriarcas y Profetas. Incluso me atrevo a decir que había más tecnología que en la época de la hermana Joye, en aquellos días antes del diluvio. Ella misma lo dice. Y número 2, el pecado en la época de Enoc estaba a la puerta de la esquina. Pues imagínense que el solo pensamiento de los hombres era de continuo al mal. No había pensamiento bueno, era solo a lo malo. Y se manifestó en obra. La tierra se corrompió en gran manera. Así que pululaba el pecado, abundaba por doquier. Y aún así, Enoc se mantuvo firme. Enoc nos muestra que sí es posible vivir una vida santa, sin pecado, en un mundo lleno de iniquidad y de tinieblas. Enoc es un fiel tipo de los 144,000, ese pueblo especial que tendrá el carácter de Cristo. Serán semejantes a Cristo en carácter, como lo fue Enoc. Y vivirán con Cristo por 1000 años en el cielo y después aquí en la tierra por toda la eternidad. Hermano Andrés, ¿y qué podemos hacer para poder tener el carácter de Enoc, así como Enoc tenía el carácter de Cristo? Sencillo. Hebreos 12 dice, fijo los ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de la fe. Sin Cristo, no podemos, pero con Cristo todo lo podemos porque Él nos fortalece. Así que, hermanos, espero que esta temática les haya sido de bendición, que sea un argumento más que nos compruebe
que sí es posible vencer el pecado, porque está escrito y es una promesa de Dios. Así que hay que hacernos del trono de la gracia, pedir misericordia y rogar para que Dios fortalezca nuestro carácter por medio de su Santo Espíritu. El Señor les guarde. Amén, amén. Qué mensaje de experiencia la de Enoch, la que hoy en día cada uno de nosotros necesitamos, sí, ya se va terminando el año y creo que necesitamos también evaluar cómo fue nuestra vida espiritual durante todo este año, ¿no? Ya que estamos a las puertas de culminarlo, y pensar, ¿será que tú y yo estamos caminando como Enoch, día a día con ese Dios que puede en cada uno de nosotros reflejar un carácter distinto? Fue mencionando Andrés características que creo que es que define la personalidad y la forma de ser. Creo que es la vida misma del cristiano que tiene que reflejar en ella misma. Así es que muchas gracias, Andrés, por este tema de gran bendición para todos nosotros. Hoy no nos llegó preguntas porque creo que nos enfocamos en meditar lo que venías compartiendo. Te agradecemos un montón, Andrés. No sé si vos querés comentar algo más o ya casi vamos terminando con una oración. Ok. Bueno, en primer lugar quiero pedirles de favor que oren mucho por este servidor. Sinceramente, los cálculos renales es algo impresionante, es un dolor muy impactante. El cólico nefrítico que se llama, que es el primer cólico que da cuando da el ataque, es el segundo dolor más fuerte que puede experimentar un ser humano. Hay uno que es más fuerte, que es un ataque a las neuronas, no recuerdo en este momento el nombre, pero sinceramente cuando me dio ese ataque sentí que hasta ahí llegaba yo. De verdad sentí que ese iba a ser mi último día. Estaba solo, sentí primeramente dificultad para poder ir al baño y de un momento a otro empezó a subir el dolor, una cosa impresionante, se te va el aire, dolor de espalda, si te acuestas mal, si te paras mal, si te arrodillas mal. Así que pues ya me siento un poco mejor, estamos tratando el asunto con remedios naturales. Pienso yo que la enfermedad llegó por consecuencia de pronto de excesos en vida anterior, también se va acumulando y básicamente es eso, tener una vida prácticamente de mala alimentación, ¿no? Y pues obviamente mientras uno está joven no siente nada, pero cuando ya van llegando los años, por más que intentes cuidarte, siempre pueden quedar secuelas. Así que por favor oren mucho por mí, por mi salud, por mi familia, para que el Señor me restaure al 100%, por mi salud espiritual, y oremos para que prontamente las señales que anteceden a la segunda venida se cumplan, para que vayamos a casa a descansar, estar con Cristo en el reino de los cielos por 1000 años y después todos nosotros aquí en la tierra por la eternidad. Les aseguro que para ese momento Andrés Aragón ya no va a predicar más. Yo hice un pacto con Dios y el pacto es que yo iba a predicar aquí en la tierra lo más que podía, porque en el reino de los cielos yo no vuelvo a predicar. Ya será Jesús quien predique. Así que hermanos, ese es mi pedido de oración, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y vamos a orar en este momento para poder finalizar. Vamos a orar. Cerremos los ojitos y vamos a elevar nuestras plegarias. Santo Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta noche, por la temática tan especial, porque nos muestras que sí es posible vivir en un mundo de pecados sin pertenecer a Él, que aunque humanamente hablando lo veamos imposible, sabemos que está escrito. Y si está escrito, tú sí lo puedes hacer en nosotros. Así que reclamamos esa promesa en cada uno de nosotros, en nuestros seres queridos, para que ya sea de palabra y de conducta podamos ejemplificar. Amén. Eh, Creo que por ahí Andrés tiene algunas complicaciones con el internet. Agradecemos a Dios por... Amén, Andrés. No sé si quieres continuar. Justo se Ya, paralizó.
Se paralizó el internet de tu lado. Ya terminé Eh, de orar. Bien, justo creo que cuando ya ibas a terminar, se paralizó. Bueno, muchas gracias Andrés por todo el mensaje que en esta noche nos compartiste. Y también gracias a todos los hermanos y amigos que se conectaron por el Facebook, por el canal de YouTube. Muchas gracias por habernos acompañado en esta serie y vamos a continuar, si Dios lo permite, sí, el año que viene. Por favor, prepárense porque también nos estará acompañando en la temática que vamos a continuar el viernes 19 de enero justamente con nuestro hermano Andrés Aragón, con el tema El carácter de los 144.000. La verdad que va a ser de seguro que un tema de bendición, así como lo que hoy disfrutamos en esta noche. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado a toda la audiencia y Andrés Aragón también. Vamos a mantenerte siempre y a todos los hermanos invitamos a que mantengamos a Andrés en nuestras oraciones. Que Dios te bendiga, Andrés, y Dios bendiga también a su pueblo. Un feliz sábado para todos.